6:36. Saludamos al arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, bienvenido. Le deseamos un feliz año y quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo cerró Ecuador el 2025 y qué se perfila en materia de seguridad para el 2026. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y empezar así el año, pues es para mí un verdadero honor. Sí, el año 2025 fue un año de incremento de las tasas de violencia en el país. Por ejemplo, cuatro tipos de delitos. Uno, los homicidios, que hemos llegado a tener una tasa que supera los 50 homicidios por 100.000 habitantes, que es la variable internacional con la que se compara lo que ocurre en los distintos lugares. Y esto nos convierte en uno de los países más violentos, no solo de América Latina, sino del mundo entero. Aparte de eso están las famosas extorsiones, que nosotros las llamamos vacunas, que han crecido de una manera francamente impresionante. Lo mismo los secuestros y por el peso económico que tiene también la minería ilegal, lo cual está configurando pues una masa delincuencial bastante compleja en el país y pues por lo que se ve hasta ahora no hay visos de que esto pueda revertirse. ¿Hay, sin embargo, algún viso de cambio en Ecuador? Hay por lo menos un cambio bastante sustancial en lo que se refiere a geopolítica en Latinoamérica con los sucesos de Venezuela. Esto, se ha dicho, podría traer efectos positivos tanto como negativos en Ecuador. ¿Qué podemos pensar en cuanto a delincuencia? Una de las advertencias que se ha hecho es que con un mayor control y un control estricto de Venezuela, de alguna manera, con los altos niveles de delincuencia que han persistido por allá, también podría darse un efecto de que el tráfico, sobre todo de drogas, que se realizaba a través de Venezuela, pueda trascender en otros países de la región, incluido Ecuador. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener dos impactos directos, que uno de ellos yo creo que ya lo estamos viviendo, que es justamente el hecho de que se controle hoy día mucho más la cuenca o el corredor del Caribe para el tema de las drogas. No es hoy día uno de los más importantes y no es desde prácticamente principios de este siglo, porque la droga inicialmente entraba justamente por la Florida y entraba por mar y entraba por aire, pero eso se cerró con los atentados terroristas del 2001 y más bien se fue hacia el Pacífico. Por eso es que las tasas de homicidios más altas en general en América Latina y el Ecuador en particular están localizadas en esa costa. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por Venezuela se calculaba que más o menos salían entre 250 a 300 toneladas de cocaína. Pero no todas esas se iban hacia los Estados Unidos, sino que empezó ya a irse desde hace aproximadamente unos 7, 8 años hacia Europa, de tal manera de que lo que circulaba hacia los Estados Unidos pues era una cantidad relativamente minoritaria. Pero de todas maneras, con las políticas que se están implantando, lo más probable es que haya una contracción de la exportación por Venezuela y como no se modifica en absoluto la oferta, es decir, el cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína, principalmente en este caso desde Colombia, eso va a redirigirse por otros espacios, y esos otros espacios yo creo que el principal es el Ecuador, de tal manera que nosotros estamos viendo un crecimiento importante de la exportación de la cocaína por este territorio. Entonces esa es una cosa. Y la otra es que el peso que va a adquirir, como ya se empieza a percibir el tema del petróleo, lo que va a pasar es que va a haber una producción muy fuerte del petróleo en Venezuela, y eso probablemente lo que va a acontecer es que los precios del petróleo bajen. De hecho, ya han estado bajando relativamente, sobre todo el petróleo, las características del petróleo ecuatoriano. Pero si eso ocurre, pues va a seguir bajando más, de tal manera que también vamos a tener un impacto en términos económicos. ¿Cómo han evolucionado en su criterio las estructuras de narcotráfico en América Latina hacia el 2026? ¿Qué nuevas modalidades de operación se observan?
Yo estoy haciendo justamente un trabajo comparativo en general en América Latina, y lo que me he dado cuenta es que todos los países de América Latina están consumiendo cocaína, sin excepción de ninguno. Todos los países de América Latina están lavando recursos económicos alrededor de la cocaína. Todos trafican también y todos tienen estructuras criminales. Esta es una constatación muy fuerte, pero que yo la estoy viendo así. Y eso debería conducir más que a políticas de cooperación, a políticas de integración. ¿Por qué? Porque aquí hay una problemática que nos une a todos, pero que por las políticas del nacionalismo metodológico, cada país está impulsando la suya. Y entonces eso le beneficia al crimen. Por poner un ejemplo, los tipos penales. Los tipos penales son aprobados por los respectivos parlamentos y por lo tanto cada tipo penal es un tipo penal de cada país. Nosotros ya vimos lo que aconteció cuando el presidente de la República del Ecuador decidió enviar a Colombia cerca de mil personas privadas de la libertad de origen colombiano. ¿Y qué es lo que ocurrió? Como no había correspondencia en los tipos penales que nosotros tenemos con los de Colombia, pues ellos no podían tenerlos presos allá en Colombia. Entonces muchos de ellos salieron en libertad y algunos de ellos incluso volvieron al Ecuador. Entonces yo creo que aquí una de las cosas que habría que hacer es seguir un poco en la línea de lo que ha hecho la Unión Europea. Y una de las cosas importantes que ha hecho la Unión Europea en esta cosa jurídica es lo que llaman la armonización legal, que es, en otras palabras, hacer primero un estudio comparativo de los códigos penales para ir viendo las diferencias y después ir acortando estas diferencias para que, en suma, podamos tener los mismos tipos penales y podamos establecer políticas comunes, conjuntas, de integración para enfrentar una problemática de este tipo. Ahora, arquitecto Carrión, muy buenos días. Bueno, Hola, ¿qué tal? este es el ideal, pero en las condiciones sociopolíticas en este momento de la región, ¿cuán posible realmente es poder avanzar en algo así? No es fácil porque, a ver, nosotros tenemos una concentración del cultivo de la hoja de coca en tres países, que es Colombia, Perú y Bolivia. Eh, los precios más altos de la cocaína están en dos países, que es el uno el caso de México por su vinculación con el consumo más alto, la demanda más alta del mundo, que es los Estados Unidos, y el otro es Brasil, que es el que tiene la relación o el vínculo principalmente con Europa, pero también con África y Asia. Y Brasil se ha convertido en el segundo país de consumo de cocaína del mundo después de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Entonces tenemos estos tres países de cultivo, de producción, y tenemos estos otros dos países de tráfico, principalmente a los dos destinos más importantes, Estados Unidos y Europa. El Ecuador no tiene buenas relaciones con Colombia, eso es absolutamente evidente, y el Ecuador no tiene en absoluto relaciones diplomáticas con México. Por eso es lo que se han fortalecido las relaciones entre los grupos criminales, entre Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y todos los grupos mexicanos, con los grupos ecuatorianos. ¿Y qué es lo que ocurre con Brasil? Es un país al que lo vemos muy distante y que no tenemos una política explícita frente a ellos. Entonces, sí, es cierto, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no tenemos una política internacional frente al tema de la violencia, frente al tema del narcotráfico. Dirigiendo un poco la mirada hacia nuestro país con los sucesos que se están dando, con el posible juicio a Godoy, hablando también de delincuencia de cuello blanco que se da en el país, que ha puesto en crisis a la función judicial, cómo ha impactado la narcodelincuencia en la gobernanza de los países y también de las ciudades intermedias. No, yo creo que es clarísimo. El Ecuador está viviendo algunas crisis sectoriales muy fuertes. Por ejemplo, el tema de salud, que es absolutamente evidente. El tema de seguridad, ni se diga. El tema de la economía igual. Y ahora en estos días pues se ha evidenciado la crisis de todo el sistema judicial. Tenemos esto del presidente Godoy que no termina por esclarecerse y más bien da la impresión de que se va complicando cada vez más. Involucra al Consejo, al Consejo de Participación Ciudadana, involucra
al Consejo a la Corte de Justicia. En otras palabras, nosotros no tenemos un fiscal electo, no tenemos, tenemos un presidente del Consejo del Consejo de Godoy que está absolutamente cuestionado. Y eso en términos políticos y en términos públicos, pero lo que se ve detrás de esto es la presencia del narcotráfico, que está muy presente. Es decir, una de las grandes discusiones que estamos teniendo este rato es justamente ese. Y aquí yo no veo cómo van a salir de esto, porque las personas que deberían estar encaminadas a solventar este tipo de cosas son las que de alguna manera están involucradas en todo este proceso. Ahora, desde el gobierno nacional, ¿cómo ve usted las políticas de seguridad? Hay una política integral que permita ver otras aristas, entre ellas una política de salud que pueda enfrentar el tema del consumo, que es un elemento que usted ha puesto ahora en consideración y que debería ser realmente un tema de atención y de preocupación. Pero quizás una de las inquietudes más grandes del ciudadano es si este gobierno tiene un norte en materia de seguridad. Ya en algún momento hablamos del Plan Fénix, no sabemos si existió o no existió, pero pensando en este 2026, ¿considera usted que hay alguna luz de parte del gobierno en este sentido? Bueno, yo veo en estos días de este 2026 algunos lineamientos que me preocupan mucho. Esto del sistema judicial es absolutamente preocupante y acaba de estallar justamente ahora, con cuestiones que empezaron a desarrollarse sin duda el año pasado, pero estallaron ahora. Y aquí tenemos una cuestión que me ha llamado poderosamente la atención. Al cabecilla número 1 de los tiguerones que estaba en prisión en España, le acaban de soltar, según España, porque el Ecuador no envió la información que le habían pedido. Y este es de los cabecillas más importantes en el grupo, uno de los grupos más importantes, quizás el tercero, los tiguerones, que fue el que se tomó, por ejemplo, el canal 10, y que inició básicamente toda esta declaración de conflicto armado interno. Entonces yo veo eso también. La otra cosa es que me da la impresión que lo que seguimos teniendo es más de lo mismo. ¿Y por qué? Porque se acaba de hacer nuevamente una declaración de estado de excepción, la número 18. Con la diferencia respecto al anterior, que el anterior fue sobre 7 provincias, este es sobre 9 provincias. Y los resultados siguen siendo exactamente los mismos. Y yo lo que he sugerido, y me parece que es lo que debería hacer el gobierno, es una evaluación de lo ocurrido durante estos 2 años para que en función de eso logren determinar si lo que están haciendo está bien, si no hay necesidad de hacer unos cambios, si no hay necesidad de hacer incorporaciones, no sé, cosas de ese tipo. Pero seguir cerrados los ojos, como lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en el 2025 y lo que hemos empezado a vivir en el 2026, a mí sí me deja con muchísima preocupación. ¿Hay algún tipo de reacomodo de las mafias locales ante la situación cambiante sobre los asesinatos el día de ayer en la isla Mocolí? En un sector privilegiado del país en materia económica se ha definido ya a las personas asesinadas, se les ha identificado, y uno de ellos sería alias Marino, cabecilla de los Lagartos, uno de los asesinados en esta urbanización. El ministro Reinberg se ha referido al tema, señalando que este ciudadano se encontraba cambiando la organización hacia los lobos. Los otros asesinados también, se ha indicado por parte de las autoridades, tenían antecedentes penales por tráfico de drogas, robo y asesinatos. ¿Qué hacen estos sujetos jugando fútbol en la urbanización élite de la ciudad de Guayaquil? Yo creo que lo que es evidente es que muchos de estos grupos, al menos los más importantes, tienen vínculos con organizaciones criminales globales. Llámese, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que son de México, el caso de los albaneses, el caso de la 'Ndrangheta de Italia,
los brasileños, como el primer comando de la capital o el comando Vermelho, y así sucesivamente. Y ya tienen una relación, yo diría, casi de 20 años en muchos de los casos. Y entonces ahí lo que se ha formado es lo que yo he definido como una red global del crimen, donde estos grupos internacionales, que acabo de mencionarlos, operan como holdings, y los que se integran desde la perspectiva del país y de otros países, más bien operan bajo la lógica de una terciarización o de una franquicia. Y entonces, en el proceso práctico de la relación que van teniendo estas estructuras criminales en esta red global del crimen, todos van aprendiendo de las distintas formas. Y una franquicia no es otra cosa más que la reproducción de un modelo. Entonces, quizás aquí el caso más interesante sea el de los choneros. ¿Y por qué? Porque los choneros se han fragmentado y entonces empieza a operar ya como un holding en la vinculación con los grupos locales que están ubicados en territorios distintos a los que tradicionalmente venían operando los choneros, y no solo en territorios distintos, sino también en formas de crimen también diferentes. Entonces se ha diversificado el delito y se han incrementado territorios. Pero ¿qué es lo más interesante? El caso de los choneros hoy día tienen vínculos con el Perú, por ejemplo, con los trujillanos. Y en este caso, nuevamente, los choneros operan como un holding frente a los trujillanos. Y aquí es principalmente el tema de la minería. O el caso con Argentina, que ahí operan con los monos, que están principalmente en Rosario. Y ahí es más narcotráfico. Y a través de los monos se vinculan con los brasileños, y los brasileños, que eran los que señalé hace un rato, los dos comandos, los brasileños, por ejemplo, se vinculan con la 'ndrangheta de Italia, y por ahí entra la droga hacia Europa. Entonces, yo creo que la cosa es mucho más compleja hoy día, y enfrentar esto simplemente con policías y militares me parece que no ayuda. Por eso es lo que, por ejemplo, estamos descubriendo la presencia de estos cabecillas ya no en territorio ecuatoriano ni tampoco en territorio colombiano, nada más ni nada menos que en Dubái, y nada más ni nada menos que en Madrid, que en España. ¿Y por qué esto? Porque hoy día estas estructuras son globales. Y entonces, enfrentar esto en términos locales y no entender lo que significa la globalización del delito, me parece que no va a conducir absolutamente a nada. Este reciclaje de personas en las bandas delincuenciales en Ecuador tiene un aspecto sumamente doloroso. Usted maneja mejor estas estadísticas, pero se conoce que más allá de un 30%, mucho más de un 30%, son jóvenes ecuatorianos, los 9.000 y más asesinados durante el 2025. En la contraparte quisiera preguntarle si es que se observa para el 2026 otra perspectiva, políticas públicas que puedan contrarrestar estos temas en materia de educación, en una mejor atención desde el punto de vista social a la población más vulnerable de Ecuador. No, yo no veo un cambio, por eso lo que decía hace un momento me da la impresión que es más de lo mismo. Yo he sugerido incluso públicamente la necesidad de trabajar con el sistema educativo que va desde la escuela, el colegio, la universidad. He sugerido que se trabaje con los municipios, pero por ejemplo ahí sale la ministra de Gobierno y dice no voy a trabajar con los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca, que eso es casi la mitad de la población del Ecuador. Trabajar con las cámaras de la producción me parece que es absolutamente necesario. Trabajar con el sistema de transporte. Entonces, yo no veo eso. Algo he sentido en términos de la educación y algo en términos del transporte, pero muy, muy elemental, sin que termine por prefigurarse lo que podría ser una política explícita. Y entonces, a mí me da la impresión que vamos a seguir exactamente lo mismo, y los resultados, pues cuando uno ve que se hace lo mismo, pues los resultados siguen siendo los mismos. En otras palabras, la tendencia de crecimiento va a seguir siendo alta. Tampoco se ve ninguna política para combatir de manera eficaz, o al menos
combatir de alguna manera el tema del lavado de activos. Este es otro problema enorme que no se está considerando y que realmente no se está aplicando ninguna estrategia, ninguna herramienta para poder reducir. Como si me parece, esto es además un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo sabe en qué espacios nomás se está lavando el dinero, pero tampoco hay ninguna acción al respecto. Yo he venido sosteniendo ya desde el año pasado, incluso frente a la cooperación multilateral, como el caso de la CEPAL, ONU-DC, la cooperación alemana, como el caso de FES, de que es necesario empezar a entender que el crimen ha mutado muchísimo y una de esas mutaciones es justamente el tema económico. Y que si nosotros no entendemos la economía criminal va a ser muy difícil enfrentarla. Yo estoy trabajando en esa línea, incluso va a salir un libro en este año con la CEPAL en Chile y con estas dos organizaciones adicionales, donde he logrado pues juntar alguna información y he llegado a la conclusión de que la economía en América Latina está conformada de forma tripartita entre la economía formal, la economía informal y la economía criminal. La economía informal, según la propia CEPAL, de sus estudios que ha hecho desde hace mucho tiempo, sería más o menos el 34%. Y en el caso de la economía criminal, con los datos que yo estoy trabajando, más o menos sería el 28%. Por eso es lo que digo, que estas tres economías tienen más o menos la misma participación en la economía general de América Latina. Yo tuve la oportunidad, porque me invitaron a dar una charla en la Universidad Católica, en la Facultad de Economía, y yo les dije ahí a los profesores y a los alumnos, ustedes están formándose para manejar exclusivamente un tercio de la economía, que es la economía formal. Y cuando ustedes ya se gradúen y pasen a dirigir el Ministerio de Economía del Gobierno Nacional, van a dirigir con el conocimiento que tienen solo de un tercio de la economía nacional. Entonces yo creo que aquí es absolutamente necesario, imprescindible, pensar a largo plazo para que, como decía hace un momento, las universidades puedan entrar en esto, y no me refiero exclusivamente a las que tienen que ver con el delito, sino, por ejemplo, esto de economía. Me parece que las facultades de derecho, las facultades de salud, de medicina, son fundamentales. En otras palabras, yo creo que hay que incorporar a la sociedad en general y a sus propias instituciones para enfrentar este tema. Si no, vamos a seguir estando exclusivamente con la policía y las Fuerzas Armadas, cuando este es un tema que necesitamos economistas, que nos expliquen qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar este tema. ¿Y por qué? Porque el crimen que nosotros teníamos hasta, no sé, 2010 más o menos, en general en América Latina, era lo que se llama la violencia interpersonal, que eran las riñas, que era el problema de linderos, que era el problema de las asimetrías de poder, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento empezamos a tener un crimen que el origen principal, el objetivo principal es económico. Es decir, yo busco recursos económicos a través de prácticas ilegales. Y si nosotros no entendemos ese cambio, y si nosotros no entendemos esta economía, pues los resultados van a seguir siendo exactamente los mismos. ¿Qué lectura tiene las conversaciones reportadas por el Departamento de Estado entre Daniel Noboa y Marco Rubio? Marco Rubio es una persona extremadamente ocupada, está a cargo, se supone que es el enlace entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Trump. Se dio, sin embargo, tiempo para agradecer a Ecuador por su colaboración para combatir al narcoterrorismo. Nos ha quedado la duda allí si es que en este agradecimiento, que significa también una especie de felicitación, el alto funcionario norteamericano tendrá conocimiento de lo que está sucediendo con la justicia ecuatoriana. Bueno, yo supongo que sí, porque los Estados Unidos tienen buena inteligencia. Lo que acabamos de vivir en Venezuela y lo que estamos viviendo en Venezuela nos muestra justamente la impresionante inteligencia que tiene los Estados Unidos, de tal manera que los Estados Unidos tienen que estar al tanto de lo que está pasando en el Ecuador. Lo que ocurre aquí es que obviamente somos aliados y probablemente de los aliados más importantes que existan en América Latina. Entonces eso nos hace que seamos parte de todo el proceso que se está llevando a cabo este rato en la región. ¿En qué podría incidir ya en términos prácticos esta alianza?
aquí en el territorio ecuatoriano? Es muy probable que más de lo que estamos ya recibiendo, que es justamente inteligencia, que es tecnología, que son recursos económicos, más incluso me parece que es la presencia de personal de los Estados Unidos. Y yo creo que eso puede ser que nos ayude, pero a mí me parece que el tema principalísimo es el de la integración, más que el de la cooperación, el de la integración. Ahora, de todas maneras, esto que se está haciendo con los Estados Unidos, a mí me parece que sí es absolutamente necesario, porque si no, nosotros no tenemos capacidad. De hecho, hemos incrementado el IVA del 12 al 15%, y ahí hay recursos para enfrentar el delito, pero se ve que eso no es suficiente, porque uno de los grandes problemas que tiene el presupuesto de este año es el déficit fiscal. Y entonces muchos de los recursos se están yendo para resolver el problema del déficit fiscal. Y aquí también lo que hemos visto quizás es que el tema de las remesas es lo que nos está salvando. De la información que ha circulado en este cambio de año, es que nosotros estamos recibiendo casi 8.000 millones de dólares de remesas, que es una cantidad muy grande frente al presupuesto que nosotros tenemos. Entonces, eso también hace que la política exterior nuestra frente a los migrantes sea un tema que uno no puede dejarle a un lado. Para finalizar, arquitecto Carrión, ¿cómo ve usted ese proyecto que se empezó a discutir ayer en la Asamblea Nacional, el primer debate del proyecto de ley orgánica que regule el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? Recordemos que esto tuvo su origen, su nacimiento en la consulta popular del 21 de abril del 2024. Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es lo que he señalado, más de lo mismo. Y dos, me parece que nosotros estamos creyendo que a partir de hacer reformas legales vamos a resolver los problemas. Yo no recuerdo este rato cuántas leyes se ha aprobado en el periodo del presidente Noboa vinculadas al tema de seguridad. Se hablaba de que no teníamos presupuesto, de que no teníamos recursos, pues se elevaron 3 puntos en el IVA. Que no teníamos formas de enfrentar esto, se han aprobado, si no me equivoco, 8 leyes. Y el problema de la violencia es la Corte Constitucional. Yo creo que aquí el problema principal es el tipo de política que estamos teniendo. Es decir, con esta misma estructura constitucional, nosotros tuvimos en el 2017 una tasa de homicidios de 5.7, con esta misma estructura. Entonces, aquí me parece que hay una subordinación muy grande hacia el tema jurídico, hacia el tema legal, porque eso tiene obviamente un impacto mediático, un impacto en la sociedad, y eso permite de alguna manera pues esconder, podríamos decirlo, las políticas que se están llevando a cabo. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en seguridad. Son las 8:05 .